a rienda suelta. Amigos, yo quiero ofrecer esta rienda suelta a Venezuela, pero desde una perspectiva universal, desde la perspectiva universal de aquel Bolívar universalista que viajó a París, que se empapó del pensamiento ilustrado de los filósofos franceses, que tuvo acercamiento para conocer los valores y los principios, ¿verdad?, de esa libertad republicana de la Revolución Francesa. Ese Bolívar que a mí me han enseñado en la Universidad Francesa. Ese Bolívar hecho de sabiduría, de filosofía, de ética y de pensamiento. Ese Simón Bolívar, que fue el primer americanista libertario y democrático. Y cuando nació ese Simón Bolívar, no existía la izquierda, ni se hablaba de izquierda, ni se hablaba de ultraderechas. Es ese Bolívar de pensamiento libre, universal y soberano. Y cuando yo digo esto porque así como una vez me dolió tanto el Líbano, esta vez me duele Venezuela. Venezuela, que le dio tanto al mundo. Nunca hubiese habido libertad ni primera república negra del Nuevo Mundo, Haití, sin la ayuda del ejército de Venezuela. Nunca hubiese habido en los años 40, 50, 60 exilio y democracia para todos aquellos que tenían que irse de sus países dictatoriales. ¿Cuántos dominicanos nos exiliaron en Venezuela? Inclusive Juan Bosch, que aparte de haberse exiliado en Venezuela, también escribió un cuento maravilloso, título El hombre que lloró. Y es un hombre dominicano exiliado en una casa anónimamente. Se había ido de Santo Domingo y su mujer lo buscaba con su hijo. Y en el patio había un niño en bicicleta y él no sabía que era su propio hijo, porque con el tiempo no lo había reconocido. Juan Bosch, que puso en evidencia el drama de esos exilios, pero también el recibimiento, el apoyo, la solidaridad de Venezuela por los exiliados de América Latina. Esa Venezuela es la que a mí me duele. Pero hay otra Venezuela, Gustavo, que me duele más porque me toca más. Es la Venezuela que acogió a tantos y tantos y tantos emigrantes españoles que después de la guerra civil, pero que también en las primeras décadas del franquismo, en los años 50, 60, encontraron trabajo en Venezuela. Y Venezuela los recibió, y Venezuela los integró. Y un mismo hermano de mi padre, mi tío Bautista, emigró a Maracaibo. Y en la misma ciudad de Caracas está llena de la comunidad vasca, muchos vascos. Y un
un trabajador de mi abuelo leñador emigró y montó como 2 o 3 panaderías en Caracas. Y cuando mi hermana se casó, Gustavo, vino aquí de viaje de novios y después fue donde ese señor Bienvenido a terminar su viaje de novios, y Bienvenido la vino a buscar con un Mercedes-Benz. Y me dijo mi hermana, Bienvenido tiene más dinero que tú y yo juntas ahora, desde que fue para Venezuela. Es decir, que Venezuela son anécdotas humanas que cuento, pero no crean que es un relajo. Fue un trampolín existencial, un trampolín de vida, un trampolín de riqueza, un trampolín de desarrollo. Entonces, me duele Venezuela. Y no es por razones políticas, Gustavo, porque yo respeto a los venezolanos que tienen que resolver su problema. Pero cuando yo decía ahora que para mí el problema no es derecha o izquierda, el problema es como que tengo la impresión que se ha perdido la visión nación y la visión país, que es otra cosa, que intentan traer otra cosa que no es. Esa es mi preocupación. Mi preocupación de esa Venezuela que recibió tantos exiliados intelectuales de toda América, hasta haitianos. Manigá estuvo exiliado en Venezuela. Michelle Asensio fue profesora de la Universidad de Venezuela. Y tanto arte. Recuerdo yo en los años 80, Gustavo, que aquí venían los mejores y los mayores críticos de arte del Museo de Caracas a exhibir y a presentar obras y artistas en el Museo de Arte Moderno. Entonces, yo no quiero reducir Venezuela a lo que estoy viendo, no lo acepto, no lo acepto. Porque esa guerra civil que está ahí sin ser declarada no es lo que se merece esa Venezuela. Esa confusión internacional no es lo que se merece esa Venezuela después de haber sido tan solidaria con el mundo. Y a todo esto, no nos olvidemos lo más importante, señores. ¿Cómo un país con la cuenca de petróleo que tiene que estar arrodillado frente a la incomprensión, a la intolerancia, a la manipulación? No digo de dónde venga, pero yo digo que hay cosas que no están claras, porque no están claras. Entonces, pido abiertamente que se respete, que se piense en esa Venezuela abierta al mundo, en esa Venezuela que fue tan generosa con su petróleo, esa Venezuela que fue tan generosa con el exilio, y esa Venezuela que fue probablemente el primer país de América Latina que a partir de los años 50 tenía una clase media pensante, trabajadora, productora. Y que no nos vengan con cuentos. La Venezuela democrática es la que sabemos. Es aquella Venezuela que supo ser un puente fundamental para la socialdemocracia, que supo compartir en República Dominicana y contar con ella. Es decir, que no nos hagan cuentos,
que todos sabemos lo que vale y hasta dónde vale Venezuela. Entonces, es hora de que las luces lleguen. Las luces tienen que llegar. Y tiene que haber una mesa internacional urgente con todas las partes, porque tiene que haber un llamado urgente a la paz cívica y que nadie tenga miedo. Si hay que volver a hacer elecciones, que se vuelvan a hacer y que todo el mundo acepte las reglas de acompañamiento de nuevas elecciones. Gustavo, si el reconteo es una cosa tan complicada, hay que volver a hacer elecciones. Pero esto no se puede quedar así. Y a todas las partes tienen que tener luces. No pueden quedarse bajo barricadas pensando que ellos tienen la verdad de la Venezuela que quieren. Venezuela es una totalidad, es una historia universal. Tú no puedes llevar Bolívar a una barricada callejera. El mayor nombre del siglo XIX a nivel universal. ¿A qué tú reduces Bolívar? ¿A qué tú reduces Venezuela? No podemos reducir a Venezuela y todo lo que está pasando. Es una reducción burda, estéril. Algo tiene que pasar que solamente pueda pasar con la razón y la mesa de paz y la mesa de negociación. No hay de otra. Pido por el pueblo de Venezuela, pido por el racionamiento universal para que se entienda que algo hay que hacer y que con algo hay que comprometerse. Contigo, Delia Blanco, ponme una canción de Soledad Bravo, por favor.